Podium Podcast presenta Música para Masas, con Rainiero Guerrero y Paolo Bortolameoli. Este capítulo es auspiciado por Audiomúsica, la tienda de instrumentos musicales, audio y DJ más grande del país. Podríamos seguir en un loop eterno. Que esta canción termina, God Only Knows, The Beach Boys, termina con un loop, con esta progresión de acordes y se va en fade out. Es una canción que con suerte dura 3 minutos y que con Paolo, justo cuando estábamos en las primeras entrevistas, en el aire incluso, coincidíamos que God Only Knows, incluso con el perdón de los Beatles, es por lejos Una canción increíble. una canción increíble que como que marca todo, ¿no? Tiene muchas cosas, en un disco muy complejo, por cierto, y ese loop podría ser eterno. Es que aparte que el tema del loop, yo creo que tiene una cosa. Ahora, mientras tú estabas hablando, yo decía, a ver, ¿por qué esta canción nos emociona tanto? ¿Cierto? Que esta cosa como repetitiva que tú decías, esta canción podría durar 2 semanas. O sea, que no termine jamás. Yo la llevaría, claro, yo la llevaría de forma permanente como música incidental en mi vida. Exacto. En mi vida. Sí. Pero ¿sabéis lo que me pasa a mí? Es preguntarme, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Y yo creo que efectivamente esta cosa de la repetición genera algo bastante como primitivo quizás, que es que la expectativa está absolutamente resuelta. O sea, tú ya te entregas. Siempre volvemos. Te entregas. Exacto. Te entregas y tú dices, ya, esta cuestión es un mantra. Es un mantra. Aquí esta cuestión se queda repetido eternamente y yo puedo ir desarrollando una línea melódica, improvisándola, dejándome llevar, porque está la seguridad de que voy a volver siempre a lo mismo. Y yo creo que esa cuestión es como bien decidora de cómo nosotros reaccionamos a la música. A mí me pasa mucho que cuando hay situaciones así, como medias mantraicas, uno siente lo mismo. Como dice, oh, esta cuestión como que me eleva. Es como un torrente así noble de acordes. No sé, es una cosa media mística. Totalmente. Claro, además, acá está hablando obviamente God Only Knows. Obviamente que la letra de la canción, además como que subraya eso. Pero yo creo que musicalmente hablando, netamente musicalmente hablando, lo que nos conmociona un poco sin entender por qué, es eso. Es como el volver permanentemente a esta casa segura y nosotros nos dejamos llevarnos. Música para masas, bienvenidos. Así es, eso es lo que nos pasa con la música. Generamos esta conversación con Paolo que tiene que ver con vivencia, ¿no? Y con lo que genera la música a través de los siguientes formatos. Y nosotros escogimos esta canción con Paolo, primero porque nos gusta la canción. Es como una canción que absolutamente reúne todas las cosas que uno dice. ¿Por qué no compuse yo esta canción? No, Sí. Creo que Sí. muchos músicos han dicho lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué esta canción no se me ocurrió ¿Cómo no antes? se me ocurrió antes? Esto lo digo con el respeto ¿verdad? A la gente que realmente hace música y se dedica a hacer música, pero es de ese tipo de canciones que uno dice que ganas de haberla escrita uno. Pero esto era porque con Pablo nos planteamos en esta ocasión de hablar de la canción. La canción. De la canción misma como tal, de por qué este género formato que hoy día es parte del día a día. Hace una semana salió el disco de Deftones y uno sabe que vienen canciones. Uno escucha, cuando apareció toda esta onda de los MP3, dejamos de hablar del disco, dejamos de hablar de la reproducción y hablamos de canciones. ¿No? ¿Cuántas canciones caben en un aparato? ¿Cuántas canciones caben en un iPod? Y como que se nos olvidó la esencia del disco mismo, que es una forma de expresión, que es un todo. Pero llena de canciones, ¿no? Y la canción tiene un origen, obviamente que nosotros le insisto, la tenemos como ponerse calzoncillos, zapatillas, vestirse, la canción está. Pero esto tiene un origen, hay orígenes que yo creo que no sé si vamos a llegar al origen primitivo, pero ciertamente que podemos llegar a tener antecedentes desde los primeros juglares que cantaban justamente de pueblo en pueblo. Y antes, ¿no? Antes. O sea, yo creo que desde un punto de vista casi como de prehistórico casi, se sabe que la música fue un lenguaje que se fue desarrollando un poco de una forma muy orgánica y muy natural, como una expresión inevitable de lo que somos como especie. Esa cosa como como hemos hablado muchas veces, esta constatación primero del ritmo cardíaco como una base estable. Es que eso es súper importante porque el hecho de que uno sepa que este tum, 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 es la base de la vida y que esa estabilidad de alguna manera es lo que te hace sentir con los pies en la tierra, obviamente que define mucho nuestro entendimiento de que la música también de alguna forma debiese comportarse así. Incluso
nosotros entendemos el acelerar o el desacelerar en la música como algo que ya habíamos entendido de que cuando salimos a correr se nos acelera el ritmo cardíaco, nuestra pulsación incide también en nuestro estado anímico y al revés lo mismo, cuando estamos en un momento de descanso, de distensión, el ritmo cardíaco disminuye y por eso es que las canciones lentas tienen un pulso más lento. Totalmente. O sea, todas Y esas cosas... descansamos. Exactamente, entonces, esta cosa como de unir esto que es como fisiológico y el canto, po, la voz, o sea, cuando empezó alguien a probar, ¿no es cierto? Qué sé yo, desde un grito de alerta, saber que ya había una nota que se quedaba más tiempo, hasta obviamente desarrollarlo en algo más abstracto, que era cuando los sacerdotes, los druidas de estas tribus de hace miles de años necesitaban conectarse con las deidades de la naturaleza, también lo hacían con esta prolongación de estos sonidos que se convierten en el primer canto. Entonces, yo creo que el origen mismo de la canción no podemos llegar como al principio, fue como un desarrollo absolutamente inevitable de este lenguaje paralelo de comunicación y llegamos a lo que dijiste tú. De hecho, el Cid son cantos. Claro, Ya son cantos, ¿no? totalmente. Y en Grecia también ya existía esta cosa de la glorificación a los dioses. O sea, estamos hablando de que claro, nosotros, como tan correctamente decías tú, esta cosa que como la canción la damos por hecho. Es como un algo que pertenece al mundo, la canción. Así como los tenedores, como los chalecos. claro. Es como, sí, obvio. La canción es algo que nos pertenece. Entonces, por lo mismo, es que uno va para atrás y dice, ¿cuándo no fue así? Y yo creo que nunca no fue así. Yo creo que simplemente se fue como ordenando. Y tú mencionaste algo súper importante, los juglares y los trovadores que cantaban canciones de amor, los juglares que iban recolectando la tradición oral de las situaciones y esto la iban pasando de pueblo en pueblo. Claro, eso yo creo que es como una bajada práctica a un ejercicio que nadie inventó, sino que simplemente fue algo que era inevitable de que se fuese perpetuando en el tiempo. Por eso es que la música popular tiene esta raíz enraizada en lo folclórico que era en la transmisión oral. O sea, esta cosa de que alguien te enseñaba una canción era algo que era un impulso. ¿Cómo no voy a querer que esto se perpetúe en las generaciones? Pero y aquí te lo pregunto, uno asume que la canción, sobre todo la canción pop, rock, del formato que sea, dura 3 minutos, 4 minutos, no hay una... De hecho, cuando los Beatles hacen Hey Jude, duraba más de 7 minutos y fue un Sí. escándalo, ¿no? Era como, no, esta canción no cabe. Bueno, esa es otra que está en un loop eterno, po. Y Claro, uno dice, bueno. podría durar mucho más. Mucho más. Bueno, ahí Paul soltó lo que no hizo Brian Wilson, dijo, soltémoslo, que siga nomás este canto y podemos seguir 2 horas más. Pero bueno, de alguna manera se estableció un cierto formato, ¿no? De la duración de la canción. Y aquí viene la pregunta, y que tú estés más relacionado con la música docta, clásica, etcétera, etcétera, como el nombre que sea, De tradición de escrita. tradición escrita. Es que, oye, a propósito de eso, no olvides la idea, pero creo que en este capítulo es más importante que nunca hablar de justamente que ese es uno de los nombres más acertados, porque justamente estábamos diciendo de que lo popular o lo folclórico viene de la tradición oral, Claro. en contraposición de tradición escrita, de esta necesidad de poner en una nomenclatura legible para todos esta música que ya no pasa a ser como un poco fruto de la interpretación de cómo te la enseño, sino que no, aquí está, Hay una pauta. exactamente. Pero, y esa canción, esta misma canción evolucionó desde ahí, digo, los autores clásicos, los Mozart, los Beethoven, los Haydn, los... Es que cuando estaban ellos ya estaba la canción. Por eso te digo. Sí. Entonces Igual ellos recogen algo que ya trabajaron. existía. Sí, claro. Mira, yo te diría que en términos como muy clásicos y sin ponernos lateros, pero el gran quizás aporte de la música de tradición escrita o la música clásica al género tiene que ver con el Lied alemán, que es como la canción de la música clásica. Ajá. ¿Y qué es lo que es el Lied? El Lied es una canción que también puede tener una forma, que hablaremos después, también puede tener una forma A, B, A, pero donde la música quizás toma una preponderancia incluso más elaborada, porque yo nunca diría que es más sofisticada, simplemente más elaborada en cuanto a que lo que se está diciendo, o sea, que la música esté muy servicio de lo que se está diciendo. Claro. Y eso no es menor. No es menor, porque en paralelo, por ejemplo, la ópera, por lo menos en algún momento, la ópera no estaba pensando tanto en el texto, estaba pensando en el lucimiento vocal. Y ahí la música, el acompañamiento musical podía ser tremendamente simple. O sea, podría estar perfectamente así, el acompañamiento, y arriba la soprano. Todo lo que puede hacer, todas las escalas, todo el virtuosismo posible, porque tú ibas finalmente a ver
a ella. Entonces, todo lo demás estaba a servicio de eso. De hecho, ni siquiera los argumentos eran muy profundos porque lo único que importaba era una buena excusa para escuchar la voz. En cambio, el lead hace un poco un giro. Dice, no. Acá hay una conjunción. La música se pone al servicio también de la letra. Exacto. Y hay una conjunción virtuosa también porque las letras generalmente están basadas en grandes poetas. Entonces, de ahí aparece un Schiller, un Rückert. Rückert, por ejemplo, un personaje esencial para la música clásica porque fue un compositor, o sea, un poeta, que tantos compositores quedaron cautivados con sus letras que tenían que ponerle música. Un Schubert amaba a Rückert, pero también un Mahler. Después vamos a tocar un poquito de eso, de Mahler, cómo hace uso desde esta música clásica, la herramienta para vestir estas palabras. Qué locura, porque hablaste también del formato, ¿no? De que la música para la ópera era solamente una funcionalidad donde lo que destacaba es la voz, ¿no? Me acordé de lo original hip hop. Mira la conexión. Ya. Lo original hip hop, por ahí por medio de los 70, 74, 75, donde lo fundamental eran los DJ, o era el DJ, Ujú. porque era el que scratchaba. Cuando vino el Exacto. primer scratch, eso fue la primera, se denomina como la piedra fundacional de lo que vino para adelante el hip hop en todos los formatos que uno puede conocer. Y estaba al lado del parado el MC. El MC no era más ni menos que el maestro de ceremonia, el Master of Ceremony, Ya. que se dedicaba a presentar al DJ. Ya. Entonces él decía, acá estamos, bienvenidos, y te presento a Paolo Bortolame en su scratch, y listo, y él se iba. Pero en un minuto ese MC empezó a inventar rimas. Empezó a decir, porque estamos acá, y es mi DJ. Y en un minuto el MC pasó a ser más importante, o tan importante como el DJ. Y ahí los dos dijeron, en un minuto dicen, ¿sabes qué? Estamos burleseando. Yo tengo que rimear para ti, Exacto. y tú hazme la base para que rememos juntos. Y me encanta el ejemplo porque volvemos a lo mismo. La música es una pulsación inevitable del ser humano. Yo la veo así. O sea, es una cosa que simplemente necesita liberarse, se tiene que manifestar. Y ahí tú dijiste algo crucial para entender que estos cruces de lo popular, del rock, del hip hop, el jazz y la música clásica nunca fueron imposibles, siempre estuvieron. ¿Por qué? Porque dijiste, y de repente el maestro de ceremonia se puso a improvisar. Ya, pues se puso a improvisar. La improvisación siempre ha sido uno de los motores más esenciales de la música. Y como lo hemos hablado en otras instancias, los compositores clásicos también eran grandes improvisadores. Beethoven. De hecho, había unos duelos de improvisación. O sea, en Viena se conocían como los rivales y la gente se juntaba. O sea, ese era un evento. Juntarse a ver a Beethoven contra tal persona. Y les tiraban un tema, literalmente, Claro. así, algo así del público. Y alguien se podía poner a cantar, podía ponerse a silbar y empezaban a improvisar sobre Esas eso. batallas de rima que hay hoy día. Exactamente, era una batalla de improvisación. Beethoven era un genio en la improvisación. Bach también, Mozart también. Entonces, este tema de que la música orgánicamente va buscando nuevos caminos para abrirse paso, siempre creo yo, tiene que ver con esta necesidad de liberarse y que deje que tu creatividad fluya. Y fluya de una forma, ojalá, lo menos restringida posible. Entonces, lo del hip hop me parece una excelente idea porque podría ser perfectamente lo que ocurrió también con esta evolución de que pasamos del canto que era netamente acompañamiento a que poco a poco también se fue sofisticando. Y la ópera, te lo dije en un momento, era así, pero la ópera también fue evolucionando a un punto Totalmente. donde el diálogo entre el drama, el canto, la orquesta, el vestuario, toda la escenografía pasa a tener igual importancia. Yo te comentaba fuera de micrófono de una canción de los Beatles, obviamente, y donde Paul McCartney se inspiró en un ejercicio, no sé si un ejercicio o una canción, pero yo creo que lo vas a identificar, pero es esto, mira. A ver, ahí va. Blackbird. Qué bella canción, esa canción es hermosa. ¿Uriel? Que la burré de Burré, Bach, la es que burré, eso, sí. Porque Paul McCartney dice en una entrevista, yo estaba tocando eso, dice, en guitarra, pero dije, como que por ahí se inspiró, dice. Y como que, claro, están Entonces dijo, estaba haciendo acordes. Yo no me la sé tanto, pero y de repente apareció. Y de repente apareció él como, pero dijo. Estaban los elementos, estaban ahí dados. Entonces, eso, lo que hablamos también en el capítulo anterior, eso también
perfectamente pudo haber sido una canción, ¿no? Como cuando hiciste los ejercicios del clavecín bien temperado. Es una buena pregunta porque al final de cuentas, ¿qué es una canción? ¿Es una canción lo que tiene letra y Y acompañamiento? dura 3 minutos y medio. Claro, porque ahí podríamos decir, no, porque una ópera no es una canción, pero una canción se compone de arias. ¿Un aria es una canción? Claro. Sí, una canción, de hecho, por su forma, que pudiese tener un A, B, A, ¿no? Que es Es- como básicamente todas las canciones. Hablemos de arias famosas. Nessun Dorma es como, es una Claro. canción, hoy día es una canción, Sí, pues derechamente. de hecho se ha convertido casi como en un himno del cruce entre lo clásico y lo popular. Es un Sí. dorma de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, que, bueno, que de hecho en el Festival de Viña hace 2 ediciones atrás fue una de las canciones que cantó Andrea Bocelli. Que la escoba Y se vino explotó abajo, el sí, rating obvio. y de hecho a mí me encantó que pasara eso porque se abrió todo un tema, porque los más puristas de la música clásica me decían, ya, pero Andrea Bocelli no es un representante de la música clásica. Otros decían, oye, pero qué maravilloso esto que haya música clásica en el escenario. Y yo decía, mira, ¿sabéis qué? Al final de cuentas eso ya son sutilezas que cada uno tomará partido o no. Lo que sí pasó es que mientras se cantaba un aria de una ópera, el rating explotó. Y para mí eso es El la cosa más público lloró. maravillosa del mundo, porque al final de cuentas eso nos hizo a nosotros, los que nos dedicamos a la música clásica, pensar que teníamos que seguir extendiendo este mensaje, que era como, miren, si usted se emocionó con esto, entonces venga al Teatro Municipal a ver Turandot, para que vea el contexto entero de dónde es que habita esta canción, esta área, ¿no? Notable. Sí. Oye, ¿y qué canciones, algún ejemplo? A ver, esto que estábamos, el Buré, o no sé si de repente alguna canción de los No, grandes. lo que yo te quería hablar un poco era de esta cuestión del lead alemán. Ah, ya, Es que, es no que habíamos creo, quedado ahí, perdón, nos sí, fuimos, nos exacto. fuimos, No, nos no, fuimos. súper. Y creo que es un buen ejemplo, porque, a ver, bueno, nos vamos a poner un poco más complejo. No en términos de soberbia, de complejo, no, complejo porque el tema es un poco más complejo, porque una de las cosas que tiene este tipo de música que se basa en estos literatos profundos es que son generalmente textos bastante existencialistas. Totalmente, obvio. Textos que tienen que ver como con cuál es mi lugar en la Tierra, o sea, a ese nivel. ¿Dónde estoy yo de este mundo que no entiendo? Y esta canción, que lamentablemente no puedo tocar la entera porque como es muy lenta, es muy larga, se llama Ich bin der Welt abhanden gekommen. Imagínate ya. O sea, ahí quedamos. No, pero eso quiere decir, he sido abandonado de este mundo. Y tiene que ver con una situación donde el que canta está hablando de cómo se siente ajeno a la existencia hasta Ujú. que finalmente se puede encontrar a sí mismo en su lead, en su canción, en esta paz, en esta quietud. Pero el punto está en que lo que hace Mahler de esto es, bueno, para mí es una genialidad, porque va dibujando un poco esta como sensación de soledad desde la primera nota con trazos de ambigüedad. Por ejemplo, mira, esto parte así. Poco a poco va apareciendo un poquito más. Ahora un poco de luz. Y después nos vamos de nuevo a las penumbras de lo ambiguo. Y ahora empieza la canción. Esto fue una introducción. Y ahí empezaría el texto. Ahora. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Bueno, es una maravilla de música donde podríamos perfectamente ir compás por compás, un poco entendiendo por qué ocupa las notas que ocupa, por qué hay momentos donde hay una palabra en específico que te manda a poner un acorde o a tener un silencio o a tener una pausa o que la música fluya porque efectivamente dice siento una energía que me está moviendo. O sea, hay una correlación tan directa
que la música finalmente lo que te está haciendo es contarte una historia paralela que complementa la historia literal, ¿me entiendes? Sí. O sea, de alguna forma esta es expresividad de este lenguaje subterráneo que llena de un vestuario especial a las palabras, maximiza el mensaje y te llega desde todos los lados. ¿Por qué, por qué la canción finalmente entonces termina teniendo es una estructura? Porque esto es una canción, se llama canción, esto que acabas de tocar, Sí. pero tiene una duración de... Esta es larga, esta puede durar 9 minutos o 7 minutos, algo así, sí. Claro, todavía no estamos en el formato canción pop, ¿no? Ya, pero es que Porque ahí entramos a otra sí, cosa, ¿no? Porque yo exacto. creo que ahí La tecnología, ¿no? También. la tecnología, también me parece que entramos a finales del siglo XVIII, perdón, XIX, principio del XX, y aparece un elemento que es la chanson francesa también, que viene como a bajar un poco, es una cosa mucho más acotada, una historia más Una más historia más corta. precisa. Sí, exacto. Más precisa, ¿no? Exacto. Creo que tiene que ver con eso también, con contar una historia más corta, que no se tome, Que no se tome tanto tiempo. que no se tome como una ópera que se puede tomar 3 horas, Sí. o 7 dependiendo del autor, ¿no? Ahora, De repente- claro, en la ópera, lo que pasa, bueno, algún día hablaremos de la ópera, pero lo que pasa es que la ópera tiene que ver como que son muchas canciones juntas también. Claro. O sea, a ver, de hecho, un buen ejemplo que no tiene que ver con la ópera, tiene que ver con un género intermedio, que es el musical. Este es un musical muy famoso, el fantasma de la ópera. Es que dijiste la palabra ópera y dije, ya, por acá tenemos un ejemplo. Ya, el fantasma de la ópera es un musical que nos cuenta una historia, ¿no? O sea, hay una historia, hay personajes, hay un desarrollo, hay un clímax, hay todo tipo de cosas, pero eventualmente, desde un punto de vista como netamente musical, estos son canciones. Son canciones que se van poniendo una sucede a la otra. Claro. Por ejemplo, esta que es muy linda, que es la romántica, digamos. Eh, Puro lirismo, puro romanticismo, pero al mismo tiempo es una canción, es una canción que uno puede definir como desde lo estrictamente formal, que tiene una sección A, después hay un contraste, hay una coda final. Entonces, no tiene tanto que ver con la duración total del fantasma de la ópera, sino que finalmente es como nosotros entendemos, como dijiste muy bien tú, cómo en poco tiempo ponemos una información precisa e importante. Y otra cosa que te quería comentar antes Sí. de que saltemos como a cómo lo hace la música popular. Una cosa interesante es que acabo de pensar, en la ópera, como hay acción que transcurre, ¿cierto? O sea, el drama tiene que avanzar. Sí, po, obvio. Generalmente las canciones o las arias son los momentos donde los personajes no avanzan, sino que contemplan, reflexionan, sienten. Generalmente el aria es el momento donde nos vamos como a lo más espiritual, a tu sentir, a la pena de amor, a la esperanza, a lo que sea. Pero ahí es donde el mundo se detiene. Después de que termina la canción, la acción vuelve a avanzar. Sigue la historia. Exactamente, sigue la historia. Ah, mira. En el caso de los musicales pasa mucho que como el musical es un híbrido también como con una obra de teatro, a veces ese avanzar no está musicalizado. Mientras que en la música el avanzar sigue estando musicalizado por otro tipo de mecanismos musicales donde efectivamente hay música de acompañamiento a la acción, por decirlo de otra forma. Pero, ¿por qué te está diciendo eso? Porque yo creo que esencialmente en la canción popular justamente permanece exactamente la misma esencia, que es que la canción reúne ese sentir profundo sobre algo, sobre lo que te aqueja o lo que te hace sentir muy feliz o lo que sea que quieres decir. Es como que si la ópera del mundo, donde todo avanza, fuera interrumpida por canciones para contemplar el sentir. Yo creo que debe ser como esa escena de teleserie, ¿no? Cuando se quedan en silencio y se escuchaba la voz de introspección Exacto. que te decía, ¿cuál será el paso que debo hacer ahora? ¿Qué será lo próximo?
O en el caso de las teleseries de TVN que terminan siempre con la coda esta de la canción de Silvio Rodríguez. Oh, Na, 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 ¿sabes que mucha gente no tiene idea que esa na, canción era de Silvio na, Rodríguez? na. Sí, pues yo sé. Es de la canción de Te Conozco, pero no Ya, mucho, claro. exacto, bellísima pero, canción. Pero un día me acuerdo que Y esa es la coda. lo conté como una historia en la radio y quedaron entonces como, ¿en serio de Silvio Rodríguez? Sí, o sea, no sé si lo compuso él o se lo hizo algún músico para que arreglista, puede ser, claro, sí. se la arregló, pero efectivamente corresponde a él. Hay otra vez, como yo lo dije en el capítulo 1, siempre los caminos nos vuelven a los Beatles. Los Beatles. McCartney dijo alguna vez en una entrevista, yo no sé si esto es verdad, no sé si es mito, pero yo elijo creer, porque de esta manera no matamos el relato, pero tiene mucho sentido, que la canción, él sentía que la canción pop, hablando de lo que él ha compuesto históricamente, a los 50 segundos, máximo el minuto, ya tenía que estar resuelta. Esa era una Buena forma, pregunta. O sea, que era buena una forma reflexión. de explicar cuando alguien alguna vez le preguntó por qué eran las canciones tan famosas, por qué le fue tan bien, etcétera. Entre Mira. las miles de cosas decía, bueno, Vamos. Can't buy me love. Can't buy me love. Na. Bueno, aparte que el tipo ya la canción ya la explotó. O sea, partió la Sí, canción claro, con el partió- coro. exacto. Partió la canción con el coro. O sea, ya Como Help. lo que tienes que aprenderte ya te lo entregó en los primeros 30 segundos. Help es igual, ¿no? Help es igual, She Loves You es She Loves You, igual, ya. y así muchas. Hey You también de alguna manera. ¿Y eso es revolucionario en términos como de la historia de la canción pop? Totalmente. ¿Sí? Totalmente, porque de ahí para ir más muchos, pero que yo creo que es. Yo creo, no creo que lo haya hecho nadie yo creo que lo haya hecho de forma sistemática o bien pensada o consciente. Yo creo que solamente se trata de algo que sale y Claro, que hay que una sale, energía claro. que lo fluye, porque también podemos hablar de en el himno al rock progresivo y escuchar 300 canciones que duran 7 minutos y que tienen multisecciones Exacto. y que son Bueno. igual de famosas mundiales, ¿no? Por ejemplo. Quizás la más famosa de todas esas multisecciones. Exactamente, ¿cachai? O sea, La que comienza así. a ver. ¿O no? Totalmente. Una de las canciones más amadas por la raza humana, al final de cuentas, es justamente todo lo contrario a lo que estamos hablando de lo que dijo Paul McCartney. Claro. Porque esta es esta es una historia. Historia, O sea, claro. el Bohemian Rhapsody es una historia. Y una historia que va pasando además por distintos momentos. Por eso se llama Rapsodia, porque en lo genérico, o sea, literalmente la Rapsodia es eso. Es una obra libre. Envuelve el gran misterio, porque finalmente uno podría decir, no, que la fórmula, así como hablamos alguna vez de la fórmula sonata o del formato, que era como estructurar una canción 1, una canción 2 o motivos melódicos. En el pop, por una parte, se estableció eso, sí, seguramente, pero después tenemos muchos compositores, muchos artistas, muchas bandas que han desarrollado esto, pero que también, o sea, yo creo que hay algo de cierto, porque me acabo de acordar de este riff. Imagínate este riff, solo este riff. Metallica. Listo. Maravilloso. Está la canción, está la canción entregada, ¿no? Está la Sí, canción entregada. absolutamente. Qué buen ejemplo es como lo que... Bueno, no sé si es una mezcla, pero el famoso... Ya, bueno, listo, ahí está. O sea, es un puñete en la cara Claro. y te dijo todo. Esto es, prepárense, agárrense, porque de aquí construyo todo lo demás. Pero no fue un clímax, fue el primer como statement. O sea, así te declaro yo mi insistencia, mi obsesión, mi lucha con el destino en un tacatatán. Listo, y ahí está todo. Y es curioso porque la quinta de Beethoven, que es lo que acaban de escuchar, que yo sé que todo el mundo lo ha escuchado en alguna parte de su vida, es una de las obras como que más se utiliza en clases de música para explicar el fenómeno del motivo, que en algún momento lo desarrollaremos más, pero que tiene que ver con esta como unidad mínima musical, pero que tenga tanta identidad, tanta personalidad, que es fácilmente identificable. Totalmente. Eso es un motivo. Eso no es una melodía, eso es un motivo. Ta, 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 tan. Listo. Y ahí está. Y de ahí vas construyendo. Ya está la canción. Y ahí vas Oye, pero nos fuimos demasiado por las Sí. ramas, por todos lados. Porque Pero volvamos entonces Volvamos. porque primero tengo que volver porque el piano Sí. que está tocando Paolo, el piano de audio es música. gentileza de los amigos de Sí. Audio Música que se recontra hiper pasaron. Oye,
el otro día, y esto no es mentira, estuve en la mega tienda ahí de Chile España, ¿Ya? fui a grabar un podcast, otro con Álvaro Pachi, y ¿Ya? me dieron un regalito hermoso, y yo siempre gozo mirando la tienda. Llevo a mi hijo, Sí. entonces me pongo a mirar y A pruebo de lo- guitarra, pruebo de todo, y estaban estos pianitos muy lindos, así que de verdad muchas gracias Sí. a los amigos de Audio Música que están Muchísimas aquí con gracias. nosotros. Sí. Muchísimas Además gracias que que tiene nos una acompañan. escuela Sí, sí, increíble exacto, en el segundo exacto. piso. Hay salas de estudio y salas de Está todo música. disponible Sí. ahí en audiomusica.cl. Pueden buscar la información, clase de piano, de canto, de guitarra, de bajo, batería, etcétera, lo que quieran, que está muy buenos. Y me gusta esa referencia que llevaste a tu hijo, porque es como un lugar para ir con niños, porque Totalmente, ahí es sí. como que te estimulas desde estar ahí en presencia de instrumentos musicales, del hacer música. Todos nuevos. Sí, sí, Y exacto. todos nuevos, terrible. Oye, yo Es quería un hablar. sufrimiento también, amigos de Audio Música. Sepan que también es un sufrimiento ir a esa tienda y no poder llevarse todo, pero ya llegará el día que tengamos esa posibilidad. A propósito de los Beatles y nuestra obsesión con los Beatles, yo no puedo dejar de pensar en esta, A propósito en de esta canción. canciones que tienen muchas secciones y que tienen mucha información, pero que, A Day in the Life. y ¿no? que sobrepasan esto que hablábamos recién del formato pop, porque también esto es una canción que dura más de 6 minutos, que cierra un disco y que tiene mucha información, pero que está transformada en un clásico. Está transformado en un clásico maravilloso que ni siquiera vale la pena ahora tocarlo porque tienen que escucharlo ustedes. Porque yo creo que la gran gracia que tiene esta canción es que es como un experimento de creatividad permanente. Porque, exactamente. Porque yo tengo entendido que son dos canciones. O sea, evidentemente son dos canciones, pero me refiero a que viene de esa historia, ¿no? Que como que cada uno tenía una canción Exacto. y de repente dijeron, bueno, pero a ver, veamos cómo funciona, ¿Con qué la pegamos? con qué la pegamos. Y esa pegada, y ahí está. Yo creo que por eso me enamoré de esta canción, ¿eh? Debo admitirlo, porque obviamente que viene esta cosa orquestal, esta transición, donde empieza una pulsación eterna y que de repente se va como. Y de repente parte la segunda canción. Chin, Tin, chin, tin, chin, tin, chin, tin, chin. tin, tin, tin. La instrucción de McCartney en esa sesión de grabación, en el estudio 1 Abbey Road, donde ahí sí entra la orquesta, es que le dijo al conductor o al director de en ese minuto, y a cada uno de los instrumentistas le dijo, vayan de la nota más baja Exacto. en cada uno de sus instrumentos y vayamos subiendo hasta llegar a la nota más alta en cada uno de los registros o la tesitura que tenga el instrumento. Y eso fue obviamente 24 compases. Son Bueno, 24 y- compases que si tú escuchas finamente el disco, vas a escuchar de fondo la voz de Martin o de Mal Evans, dice que es Va contando. 1, 2, y de repente va a ir 17, Y después. 18, y va subiendo la intensidad Hasta hasta que viene la llega al interrupción. 24, ¡can! Wake up, Y cae, wake up the bed. y cae la canción de McCartney. Exactamente. Que a todo esto, esa transición, bueno, por eso te decía que yo creo que es una de las razones por las que me enamoré de esta canción muy, muy joven, es porque evidentemente esa transición sinfónica de caos es muy similar a lo que estaba ocurriendo en ese momento en la música clásica, que era la exploración de las texturas, donde la atmósfera sonora era muchísimo más importante que cualquier otro parámetro del cual estábamos acostumbrados, porque nosotros nos enseñaron música diciendo, ya, la música es ritmo, como la base, o primero el tempo, después el ritmo, después las alturas, con las alturas nosotros construimos una melodía y después acordes, armonía. Resulta que tú vas a esta transición y tú dices, aquí no hay nada de eso, o sea, nada. No. No hay un tempo estable, o por lo menos no distinguible. Evidentemente no hay una melodía. Desde un punto de vista de armonía tradicional, no la hay. Sí hay una armonía porque hay Hay un cruce sí. o sea, hay notas una arriba de la otra, por lo tanto hay una construcción de acordes, pero por supuesto que no son los que uno identifica como armonía tradicional. Entonces, es súper interesante porque siempre me ha parecido que esa canción de los Beatles, A Day in the Life, es como una invitación un poco también a decir, ¿qué estaba pasando con estos locos del otro lado? Po? ¿Qué Claro. estaban haciendo? Y ahí teníamos un Ligeti, un Xenakis, o incluso más zafado, digamos, Stockhausen. Ligeti, sobre todo, era un explorador de esas texturas de orquesta, donde esta sensación de como que te invitan a una especie como de atmósfera abstracta es la propuesta estética. Y a mí me encanta ese cruce, porque a veces se tiende a pensar que la música clásica llegó hasta cierto grado de investigación y listo. Así, romanticismo, qué sé yo. Llegó hasta Beethoven. Claro. Llegó hasta la Y- quinta. Y no, o sea, de hecho, sin ánimo de quitarle mérito a los Beatles, todo lo contrario, sumarle mérito a los Beatles. Ellos que estaban explorando y escuchando un Paul McCartney tremendamente curioso de lo que estaba ocurriendo en Londres, seguramente yendo a conciertos de la Sinfónica y qué sé yo, decía, oye, aquí en este otro mundo, el del otro lado de la vereda, el de los clásicos, está pasando esto. ¿Cómo nos hacemos de estos recursos también? Y también es lo que pasaba, por ejemplo, en el cine. O sea, un Stanley Kubrick, que era un tremendo melómano, un conocedor, pero muy profundo de la música clásica,
no hay banda sonora de Kubrick que no esté perfectamente pensada por ese conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la música clásica y cómo hacerse de esos sonidos, de esas exploraciones para contar historias que de alguna u otra forma habrían quedado quizás cojas. 2001 lo dice al espacio, por ejemplo. O sea, esa película es una masterclass del buen uso de la música clásica Claro. como un recurso de segunda narrativa. ¿Te parece que cerremos con la canción que abrimos esta? canción que abrimos ya. Que la retomamos del loop, ¿no? La retomamos retomamos del, del loop. del loop eterno, porque si hay una canción de verdad que Y nos vamos al silencio. No, al silencio eterno no. Al loop nos quedamos en el loop eterno. Dale, entonces vamos en la mayor, ¿no? Sí. Vamos, Música para Masa, escúchenos en todas las plataformas digitales, a donde escuchen sus podcasts, en YouTube, en Spotify, donde sea. Síganos en Podium Podcast. Soy Reiniero Guerrero. Paolo Bortolamioli. Nos vemos en la próxima. Que estén bien.